¿Qué tal? Muy buenas a todos. Vamos a ver el día de hoy la primera parte de sensibilidades somáticas, sobre todo lo que correspondería a tacto y posición. Posteriormente en el siguiente video vamos a seguir con estas sensibilidades somáticas, pero ahora las que corresponderían a termoalgesia, que son las sensaciones o las modalidades de sensación, temperatura y dolor. Vamos a empezar viendo cuáles son los distintos tipos de sensibilidades somáticas que tenemos, que podemos dividir en tres tipos principalmente. Las primeras van a ser las sensibilidades mecanorreceptoras, que son las que vamos a ver en este video, que corresponden a tacto y posición. Las segundas son las sensibilidades somáticas termorreceptoras, que nos permiten distinguir el frío y el calor. Y las terceras son la sensibilidad al dolor, las sensibilidades somáticas al dolor, o también lo que conocemos mejor como nocicepción. El video pasado habíamos visto ya que existen 5 tipos principales de receptores sensitivos, que habíamos descrito de mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores o receptores para el dolor, quimioreceptores y receptores electromagnéticos. Estos últimos dos, quimioreceptores y receptores electromagnéticos, nos van a ayudar a percibir estímulos, pero por una manera de decirlo, no van a ser estímulos de los cuales estemos conscientes, es decir, no van a integrar información de sensibilidades somáticas, de lo que nosotros seamos capaces y conscientes de que estamos percibiendo, a diferencia de, por ejemplo, los mecanorreceptores, que se corresponden directamente con las sensibilidades mecanorreceptoras y que ya vimos que la excitación de estos tipos de receptores está dada por un estiramiento o compresión de su membrana que permite el cambio de permeabilidad de esta misma y por lo tanto pues desencadena un potencial de receptor y un potencial de acción. Los termorreceptores, que ya vimos que cambian la permeabilidad de su membrana dependiendo de los cambios de temperatura y nos va a permitir distinguir el frío y el calor. Y los receptores para el dolor o nociceptores, que se estimulan por daños físicos o químicos a los tejidos donde estos se encuentran inervando. Entonces vemos que los primeros tipos de receptores, los que son mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores, son realmente los receptores que nos ayudan a distinguir estas sensibilidades somáticas. En este caso, el día de hoy, vamos a revisar tacto y posición y vamos a empezar viendo tacto. Vamos a ver que dentro del tacto, como tal, propiamente dicho, se van a englobar otras modalidades de sensación, que ya hemos visto igual el video pasado, que una modalidad de sensación se refiere a los distintos tipos de sensaciones que somos capaces de percibir. Entre ellos, además del tacto, por ejemplo, la presión o la vibración principalmente. También vamos a ver que otros receptores también tienen la función de detectar el cosquilleo y lo que es también el picor. Pero estas principales, las primeras tres, son las que vamos a ver sobre todo a lo largo del video. Sin embargo, es necesario mencionar que la presión y la vibración muchas veces se engloban dentro del propio tacto, debido a que si bien son sensibilidades independientes, modalidades de sensación distintas, todas van a ser detectadas por los mismos tipos de receptores, los receptores táctiles. Y vamos a empezar a hablar de estos receptores táctiles, que son principalmente 6 tipos los que tenemos, que nos van a ayudar a detectar. Todos ellos detectan el tacto. Algunos nos van a servir para detectar también la presión. Y también todos tienen la función de detectar la vibración, solo que algunos son más sensibles a la vibración y otros son menos sensibles. Y esto lo vamos a ver ahorita más a detalle. Las primeras que vemos aquí, que son las terminaciones nerviosas libres, se encuentran prácticamente en toda la extensión de la piel y también las podemos encontrar en otros tejidos un poco más profundos, pero se encuentran predominantemente aquí, en la piel, con una distribución bastante extensa. ¿Y para qué van a ser estos receptores? Sobre todo para el tacto.
Presión en algunas ocasiones también llevan presión, pero para lo que nos van a servir es sobre todo para el tacto. También van a ser importantes o van a ser las que lleven la información de cosquilleo y picor. Cosquilleo y picor. Vamos a ver que tenemos también los corpúsculos de Meissner, que van a estar principalmente en la piel desprovista de pelo, o la que también es llamada piel glabra. Y van a ser abundantes en ciertas zonas, igual del cuerpo, que son desprovistas de pelo, como nos pone un ejemplo bastante claro en el Guyton, como lo son las yemas de los dedos o los labios. Y estas van a ser principalmente igual para tacto y vibración. Vibración de baja frecuencia, ¿ok? Ahorita vamos a ver lo que es vibración de alta frecuencia y vibración de baja frecuencia. Entonces son muy importantes para lo que es la vibración. Tenemos estos siguientes, que son los discos de Merkel, o vaya, que están englobados en un tipo de receptores que se llama receptores táctiles de terminación vulvar, en los cuales se encuentran entre los subtipos de estos los discos de Merkel, que son el ejemplo más claro, y que se encuentran en zonas donde abundan también los corpúsculos de Meissner, es decir, la piel glabra. También cantidades moderadas en la piel con pelo. E igual, pues son abundantes. Si son abundantes en las zonas donde hay muchos corpúsculos de Meissner, pues también van a ser, o va a haber bastantes de estos, en zonas como yemas de los dedos o los labios también. Y van a ser sobre todo para tacto, pero más que nada para presión. Tenemos el órgano terminal del pelo, también llamados receptores pilosos, que van a servir sobre todo para el tacto. Bueno, más bien únicamente para el tacto. Y por último, nuestros penúltimos receptores serían las terminaciones de Ruffini, que son fundamentales para la presión. Y ahora sí, ya por último, los corpúsculos de Pacini, que sabemos que son receptores de adaptación inmediata, como ya lo habíamos visto en el video pasado, y que van a detectar sobre todo tacto. Y también ligeras presiones, pero más que nada son importantes para el tacto, y que se encuentran inmediatamente por debajo de la piel. Inmediatamente debajo de la piel. Y se me olvidó mencionarles que los anteriores, las terminaciones de Ruffini, se encuentran en capas profundas de la piel, y también se encuentran en tejidos más profundos, como las cápsulas articulares, por ejemplo, cápsulas articulares y otros tejidos. Pero hay que recordar sobre todo que estas terminaciones de Ruffini van a estar profundas. ¿Ok? Como ya les había dicho, todos estos son llamados receptores táctiles, precisamente porque pues tienen la función de detectar el tacto. Sin embargo, las que nos van a detectar el tacto propiamente dicho como tal, van a ser sobre todo las terminaciones libres, los órganos terminales del pelo y los corpúsculos de Pacini. Entonces vamos a ponerlo aquí. El tacto es detectado sobre todo por terminaciones nerviosas libres, corpúsculos de Pacini, y los receptores pilosos u órganos terminales del pelo, receptores pilosos. Ahora ya habíamos hablado de la vibración, que también es englobada en el tacto porque es detectada por los mismos tipos de receptores táctiles, y la presión. La vibración, todos los receptores que acabamos de ver son capaces de detectar frecuencias diferentes de vibración. ¿Y esto a qué me refiero? A la cantidad de ciclos por segundo de cada intensidad de vibración. Pero en este caso,
los que nos van a servir principalmente para vibración son dos receptores de los 6 que acabamos de ver. Primero tenemos los corpúsculos de Meissner. Vamos a anotarlos aquí, corpúsculos de Meissner, que van a ser capaces de detectar vibraciones de baja frecuencia, en este caso que va desde 2 ciclos hasta 80 ciclos por segundo. Entonces, los corpúsculos de Meissner son los receptores principales para detectar vibración de baja frecuencia, que va desde los 2 hasta los 80 ciclos por segundo. En el caso de la vibración de alta frecuencia, que la vamos a determinar como desde unos 30 hasta unos 800 ciclos por segundo, va a ser detectada por corpúsculos de Pacini. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué detectan frecuencias distintas de vibraciones? Esto se debe sobre todo a la adaptación del receptor, a la rapidez de adaptación o capacidad de adaptación del receptor. En este caso habíamos visto el video pasado que los corpúsculos de Pacini tienen la característica de que son rápidamente adaptables o se adaptan prácticamente de manera inmediata a los estímulos. Entonces, estos corpúsculos de Pacini únicamente son estimulados por una compresión local rápida, se adaptan a esta, dejan de transmitir sus impulsos y vuelven a transmitir otro impulso cuando esa fuerza o cuando ese estímulo deja de ser aplicado o cuando cambia la intensidad del mismo. Por eso, como la vibración es definida o está determinada por una repetición de señales sensitivas con rapidez, pues estos corpúsculos de Pacini, gracias a su rápida adaptación, son capaces de detectar vibraciones de alta frecuencia, que va desde los, ya habíamos dicho, desde los 30 o incluso 800 ciclos por segundo. Entonces, vibraciones de alta frecuencia, recuérdenlo siempre, corpúsculos de Pacini. En cuanto a los corpúsculos de Meissner, estos también van a ser de adaptación rápida, pero pues mucho más lenta a comparación de los corpúsculos de Pacini. Pero sin embargo, al ser receptores de adaptación lenta, también me van a detectar la vibración, pero en este caso de baja frecuencia. Entonces, receptores de adaptación rápida me detectan vibración. En este caso, los de adaptación muy rápida, las vibraciones de alta frecuencia, y los receptores de adaptación rápida normal, pues vibraciones de baja frecuencia. Bien, una vez que ya dejamos determinado que los receptores de adaptación rápida me ayudan a detectar la vibración, vamos a hablar de los receptores de adaptación moderada o de adaptación parcial, de adaptación lenta, vaya, que ya habíamos visto igual el video pasado, que me van a ayudar a determinar la presión. A diferencia de los de adaptación rápida, que son para vibración, los receptores de adaptación lenta o parcial son buenos para ayudarme a determinar la presión. Y en este caso vamos a tener, por ejemplo, los discos de Merkel. Vamos a anotar aquí, discos de Merkel. Y que se caracterizan porque, ya lo dije, son de adaptación lenta, ya que primero ante un estímulo inicial, pues transmiten una señal que se adapta, y después de esta primera señal que transmiten, que es la inmediata después del estímulo, van a transmitir otra señal débil, pero esta señal débil va a ser lentamente adaptable, por lo tanto son de adaptación lenta, y por eso son capaces de mantener al sistema nervioso central constantemente informado sobre estímulos frecuentes o sobre estímulos constantes sobre, en este caso, pues las zonas de la piel donde estén estos discos de Merkel. Entonces, estos discos de Merkel son buenos para determinarme la presión. Por eso se dice que son buenos para determinar un contacto continuo de los objetos contra la piel donde estén estos discos de Merkel. Otros receptores que van a servir para determinar la presión son las terminaciones de Ruffini, que
Como ya lo vimos, están en tejidos profundos, en las capas profundas de la piel, en tejidos profundos o incluso en las cápsulas articulares, que van a ser importantes también para determinar el grado de angulación articular, que lo vamos a ver ahorita cuando veamos posición. Y también, como son receptores de adaptación lenta, pues van a ser importantes para comunicar de un estado continuo de deformación tisular, así como un contacto intenso, prolongado y de presión. Entonces vemos esta diferencia en donde los receptores de adaptación rápida me sirven para la vibración, mientras que los receptores de adaptación lenta, que son buenos para informar de un estado constante al sistema nervioso, pues son buenos para llevar información de presión. Ahora, todos estos receptores que acabamos de ver, los 6 tipos de receptores, bueno, más bien 5, es decir, todos excepto estos que son las terminaciones nerviosas libres, pero todos los demás van a llevar su información hacia el sistema nervioso, sus aferencias hacia el sistema nervioso, por medio de fibras tipo A-beta, que ya habíamos visto en la clase pasada, son fibras mielinizadas. En este caso, como son todavía el subtipo beta, pues son fibras mielinizadas grandes y que van a llevar la información a una velocidad pues bastante considerable. En cambio, las terminaciones nerviosas libres van a llevar su información a través de fibras A delta, sobre todo las que corresponden al cosquillo y picor, que ya les mencionaba al principio, o incluso algunas recurren también a las fibras C. Cuando hablamos de fibra C, sabemos que estamos hablando ya de fibras amielínicas o desmielinizadas. Por lo tanto, la información que llevan las terminaciones nerviosas libres, digamos que va a ser transmitida de una manera más lenta hacia el sistema nervioso central, a diferencia de los demás tipos de información que llevan los otros tipos de receptores. Bien, vamos a revisar la parte de la transmisión tanto del tacto como de la posición hacia las áreas somatosensitiva 1, el área somatosensitiva principal, y el área de asociación somatosensitiva o área de asociación somestésica. Vamos a ver que las fibras que inervan los distintos segmentos corporales, que nos van a dar nuestras sensibilidades somáticas, obviamente pues van a ingresar. Sabemos que los nervios raquídeos tienen dos partes, o bueno, dos ramas, pues una rama sensitiva que está posterior y una rama motora que está de manera anterior, que está penetrando de manera anterior en la médula espinal. Y sabemos que esta raíz dorsal, que es sensitiva, tiene su llamado ganglio de la raíz dorsal, valga la redundancia, donde se encuentran estos somas celulares, estos somas neuronales que están inervando los distintos segmentos corporales, y a su vez pues otra rama se va a ir hacia la médula espinal, penetrando lo que son las astas dorsales, y de ahí pues van a ascender hacia el sistema nervioso central para que las señales sean integradas y sean percibidas. En este caso vamos a tener dos vías principales o dos sistemas mediante los cuales las señales somatosensitivas pueden llegar hacia el sistema nervioso, hacia las áreas somatosensitivas primaria y secundaria. En este caso tenemos el sistema columna dorsal lemnisco-medial, columna dorsal lemnisco-medial, columna dorsal lemnisco-medial. Y por otro lado tenemos al sistema o a la vía anterolateral. Vamos a tener que estos dos sistemas van a presentar diferencias en cuanto a la velocidad en la que transmiten las señales hacia el encéfalo y la determinación, o más bien la fidelidad, tanto espacial como temporal, de la transmisión de estas señales. Vamos a entender mejor estos términos conforme vayamos explicando estos sistemas. Vamos a iniciar con el de columna dorsal lemnisco-medial, con el sistema columna dorsal lemnisco-medial, y este sistema me va a llevar principalmente las sensibilidades somáticas que están integradas dentro de lo que conocemos como vía epicrítica. ¿Y qué me lleva esta vía epicrítica? Recordemos que me lleva, vibración, tacto,
Ojo aquí, tacto fino. Es muy importante que sepan que el sistema columna dorsal, lemnisco medial, únicamente va a llevar tacto, pero ¿de qué tipo de tacto? Tacto fino. Entonces esto es muy importante porque es una de las diferencias que va a tener con este otro sistema, en donde este prácticamente lo que va a hacer es llevarme tacto grueso, pero vamos a verlo más adelante. Entonces, la vía epicrítica, vibración, tacto fino, también sensación de peso y por supuesto propiocepción consciente, que vamos a ver que la propiocepción, como ya lo sabemos, se divide en consciente e inconsciente. En este caso la consciente, vamos a tener también dos subdivisiones, que son la propiocepción o la sensación de posición dinámica y la sensación de posición o propiocepción estática. Pero vamos a revisarlo en unos momentos cuando veamos posición. Ahorita estamos revisando únicamente lo que es el tacto, ¿vale? Vamos a ver que el tacto, o más bien esta vía epicrítica, ya vimos que la vibración puede ser incluida para términos de neurofisiología o para términos del video también. Puede estar incluida dentro del tacto en este caso, y también la sensación de peso, pero vamos a separarlos en este momento porque lo que hace el sistema columna dorsal lemnisco medial es llevar todas estas modalidades de sensación que son integradas en lo que llamamos ya vía epicrítica. Entonces vamos a ver el recorrido, o más bien cómo está conformado este sistema y cómo es que llegan las señales desde los distintos segmentos corporales, desde las puntas de nuestros dedos, de nuestros pies, de nuestras manos, cómo es que llegan hacia el área somatosensitiva primaria. Y para esto hice este esquema en donde represento ya lo que habíamos dicho, donde todos los nervios raquídeos, los distintos nervios raquídeos que tenemos, están conformados por una rama, o más bien por una raíz dorsal y por una raíz anterior, una raíz motora. En este caso, lo único que nos interesa para términos de este video es la raíz dorsal. Ya cuando empecemos a ver las funciones motoras o el sistema motor del sistema nervioso, nos vamos a enfocar en estas raíces anteriores, pero por ahora lo único que nos importa son las raíces posteriores. Entonces ya habíamos hablado que estas raíces posteriores, en este ganglio de la raíz dorsal, es donde se encuentran los somas celulares, de nuestras neuronas que están inervando los distintos segmentos corporales. En este caso, vamos a representar aquí que está inervando un segmento corporal inferior, en este caso los pies, o pueden ser cualquiera de nuestros segmentos corporales inferiores. Y bueno, vamos a ver que este soma celular que está inervando los segmentos corporales penetra también a su vez en la raíz dorsal de la médula espinal. En este caso, estas fibras que conforman el sistema columna dorsal lemnisco medial, las fibras, las primeras neuronas que están inervando nuestros segmentos corporales, utilizan fibras mielínicas grandes. Entonces, estas que vemos aquí son fibras mielínicas grandes, que transmiten la información. Puede ser desde unos 30 hasta unos 110 metros sobre segundo, nos dice el Guyton. Vamos a subrayar aquí esto, fibras mielínicas grandes. Entonces sabemos que el sistema columna dorsal lemnisco medial va a utilizar ¿qué? Fibras mielínicas grandes, que son las primeras neuronas. Esta sería nuestra primera neurona, cuya extensión pues se va a inervar el segmento corporal correspondiente, y su otra prolongación va a penetrar en las astas dorsales. Y al penetrar en las astas dorsales, podríamos decir, bueno, más bien ya está dentro del sistema nervioso central, a nivel de la médula espinal. En este caso, como son segmentos corporales inferiores, pues está en los segmentos inferiores de la médula espinal, y estas ramas, al penetrar dentro de la médula espinal, se van a dividir en dos, en una rama lateral, que es esta que estamos viendo aquí, de la cual vamos a hablar más adelante, y una rama medial, que es la que vamos a tocar ahorita mismo. La rama medial, como vemos, pues se va a meter en esto que es la columna dorsal. Por eso se llama sistema columna dorsal lemnisco medial, porque prácticamente lo primero que va a hacer al entrar dentro de nuestro sistema nervioso, específicamente al penetrar dentro de la raíz dorsal o el asta posterior dentro de mi médula espinal, pues lo que va a hacer es un giro y se va a colocar, en este caso, en la porción medial de mi columna dorsal.
En este caso corresponde, pues, este sería mi lado izquierdo de mi cuerpo. En este caso va a hacer un giro y pues se va a colocar en la parte medial de la columna dorsal. Ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre con esta parte lateral de mi columna dorsal. En este caso, pues, la fibra va ascendiendo. Pero ¿qué pasa con los segmentos medulares superiores? Pues estos obviamente van a llevar la información sensitiva, pero de segmentos corporales superiores. En este caso, por eso estoy representando aquí una mano, porque conforme vayamos ascendiendo, dentro de nuestra médula espinal, pues vamos a ver que se van integrando los diferentes nervios raquídeos correspondientes al segmento corporal, o más o menos al nivel en el que esté dicho nivel medular. Pues se van a estar integrando los nervios raquídeos de segmentos corporales superiores o cefálicos progresivamente. Es decir, aquí, mientras en un segmento inferior de la médula espinal teníamos señales integradas desde mis miembros inferiores, pues si vamos subiendo progresivamente por nuestra médula espinal, vamos a tener señales de segmentos corporales pues cada vez más superiores. Y en este caso, vemos que aquí igual, al igual que la imagen de abajo, igual está penetrando. Aquí tenemos igual mi soma o mi cuerpo celular que está inervando. En este caso vamos a poner aquí un dedo. Igual penetra en mi asta dorsal de la médula espinal. ¿Y qué va a pasar con esta? Vemos que aquí igual hace un giro, pero en este caso está en la parte lateral de mi cordón posterior, de mi columna dorsal. Entonces aquí ya tenemos dos partes. En este caso, las partes, o más bien los segmentos corporales correspondientes de los miembros inferiores y de la parte inferior del tronco, van a hacer un giro cuando penetran en la médula espinal, van a hacer un giro que va a ascender, pero que se va a colocar en la porción medial de mi columna dorsal o de mi cordón posterior. Vamos a marcarlo aquí de color azul. O sea, aquí tenemos mi parte medial. Esta es mi parte medial, donde están ascendiendo las fibras correspondientes a mis segmentos corporales inferiores o a la porción inferior de mi tronco. Y en este caso, conforme voy ascendiendo, puedo tener información de segmentos corporales superiores. En este caso vamos a marcarlos de color rojo en la porción lateral de mi cordón posterior o de mi columna dorsal. Aquí tenemos. Y por aquí estarían pasando los de segmentos, si no lo marco muy bien, de los segmentos inferiores. Entonces por aquí pasa la información de segmentos inferiores en la porción medial y en la porción lateral información de los segmentos superiores, como lo serían por ejemplo los miembros pues superiores. En este caso pues van a ascender por toda la médula espinal hasta llegar a la médula oblongada o también bulbo raquídeo. Vemos que aquí se van a meter, esta línea punteada está representada porque lo penetran hasta acá, hasta esta porción de acá, y van a hacer sinapsis en los núcleos de la columna dorsal. ¿Y cuáles son estos núcleos de la columna dorsal? Son los que conocemos como núcleo grácil y cuneiforme. Núcleo grácil y cuneiforme. ¿Ok? Entonces, ¿qué me llevan estos núcleos? O más bien, aquí se van a originar las neuronas de segundo orden. Recordemos que las neuronas de primer orden, pues básicamente van desde aquí, desde esta inervación. Aquí está su cuerpo celular. Más bien, esta es la neurona de primer orden, perdón. Aquí ya vemos que hay unas ramas laterales y una rama medial. Y apenas acá van a ser neuronas de segundo orden. Entonces vamos a marcarlo aquí. En los núcleos grácil y cuneiforme se van a originar las neuronas de segundo orden. Entonces, ¿qué va a llevar grácil? Que es este es grácil y este es cuneiforme. Entonces, el núcleo grácil, básicamente, si seguimos aquí la trayectoria, aquí está el núcleo grácil, en los núcleos de la columna dorsal de la médula oblongada. Prácticamente lo que hizo es recogerme información de los segmentos inferiores de la médula espinal, o sea, los segmentos inferiores del cuerpo. Entonces, grácil, segmentos inferiores del cuerpo, y parte inferior del tronco.
y cuneiforme me recogió información, como lo podemos ver aquí, siguiendo este trayecto. Aquí ascienden y acá está. Me recogió información de los segmentos superiores, en este caso específicamente de la parte superior del tronco, de todos mis segmentos cervicales, obviamente también mis miembros superiores. Y entonces aquí tenemos nuestras neuronas de segundo orden. Y tenemos que grácil es medial y el núcleo cuneiforme, que corresponde a mi otro núcleo de la columna dorsal, es lateral. Entonces se guarda esta correspondencia en donde los segmentos corporales ahora sí que de la parte inferior del cuerpo se conservan dentro de la parte medial, que está aquí, y los segmentos progresivamente superiores pues se van haciendo hacia los lados más laterales, que corresponden al núcleo cuneiforme. Pero ¿qué va a pasar a nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo? Pues estas fibras se van a decusar. Y al momento de decusarse estas fibras de nuestras neuronas de segundo orden que se encuentran en los núcleos grácil y cuneatus cuneiforme, van a realizar un giro de tal forma que ahora grácil, como lo podemos ver aquí, las neuronas del núcleo grácil van a quedar de manera lateral y las neuronas de segundo orden nacientes en el núcleo cuneiforme van a quedar de manera medial. Entonces podríamos decir que se invierten y pasan del lado contralateral. Entonces ahora las fibras laterales corresponden al núcleo grácil y las fibras mediales corresponden a las provenientes del núcleo cuneiforme. Y así ya van a ascender sin decusarse. Ahora sí que por el puente hasta llegar, aquí no está representado el puente, pero lo puse hasta el mesencéfalo. Entonces siguen. Aquí conforman lo que es la estructura del lemnisco medial. Entonces al decusarse hacen esta estructura, o más bien al decusarse provocan la formación de esta estructura que conocemos como lemnisco medial. Y ahí tenemos el otro componente de nuestro nombre del sistema, columna dorsal lemnisco medial, entonces que vienen desde aquí, de la columna dorsal, hasta el lemnisco medial. En este caso aquí tenemos al mesencéfalo, donde pues esta, como ya vimos, corresponden a grácil, porque ya se hicieron laterales, y a cuneiforme, que ya se hicieron mediales. Y siguen ascendiendo hasta llegar al tálamo. ¿A qué porción del tálamo? La zona de relevo sensitivo, así se le llama, zona de relevo sensitivo del tálamo. Y aquí tenemos a nuestras neuronas de tercer orden. Entonces aquí tenemos a nuestras neuronas de tercer orden, que lo que van a hacer es proyectarse hacia el área de asociación somatosensitiva y hacia la corteza somatosensitiva, o sea, la área somatosensitiva 1 o área somestésica principal. ¿En qué zona específica del tálamo acaban? Como ya lo dije, en la zona de relevo sensitivo, que es llamada también complejo ventrovasal, específicamente en el núcleo posterolateral, en su porción ventral. Y de aquí, de esta porción, ya vimos que se van a proyectar hacia la corteza, hacia el área de asociación, y hacia la corteza o hacia el área somatosensitiva primaria. Entonces aquí podemos rescatar las características que había mencionado que diferencian a estos dos sistemas, en donde ya les había dicho que una es la velocidad de transmisión, y esa, bueno, ya está bien clara, porque habíamos dicho que todas las fibras que penetran en la columna dorsal y se van hacia los lemniscos mediales, pues son provenientes de nervios, de fibras más bien mielinizadas grandes. Aquí ya tenemos fibras mielinizadas grandes que transmiten la información hasta acá hacia la corteza somatosensitiva a una velocidad de 30 a 110 metros sobre segundo. ¿Y a qué nos referíamos, o a qué me refería cuando decía que el sistema columna dorsal lemnisco medial me sirve para transmitir la información con una fidelidad espacial? Pues bueno, ya les dije que conforme vayamos subiendo por nuestros segmentos medulares, pues van a penetrar mis nervios raquídeos correspondientes pues a los segmentos corporales. También conforme vayamos ascendiendo, en este caso
pues de nuestros miembros inferiores penetran en las astas dorsales de mi médula espinal en segmentos pues más inferiores, y en los segmentos superiores pues se van incorporando a mi médula espinal, pues como voy subiendo progresivamente a través de ella. Entonces por eso se guarda esta relación, y también me sirve que los segmentos corporales inferiores se van a ir hacia la porción medial de mi cordón posterior y mis segmentos corporales superiores hacia la porción lateral de mi cordón posterior, guardando esta relación hasta que llegan acá a los núcleos grácil y cuneatus, donde siguen guardando esta relación, en donde la porción inferior está medial en el núcleo grácil y la porción superior de mi cuerpo, de lo que corresponde a la porción superior del tronco, mis extremidades superiores y mi cuello, mis segmentos cervicales, en el núcleo grácil, hasta que, bueno, se decusan y ahora se invierten. Grácil se hace lateral y cuneatus o cuneiforme se hace medial. Igual aquí se conserva esta relación espacial, y hasta que llego al tálamo, bueno, me doy cuenta de que ahora lo que está en el complejo ventrovasal de manera lateral es lo que corresponde a la información proveniente de los miembros inferiores, porque recordemos esta decusación, que ahora todo lo que corresponde a mis segmentos corporales inferiores está lateral y todo lo que corresponde a mis segmentos corporales superiores está medial. Y lo podemos ver aquí. Entonces aquí ya cambió la relación lateral-medial, se invirtió, pero finalmente sigue habiendo una distinción o una organización espacial, una relación, una organización topográfica de las fibras provenientes de los distintos segmentos corporales. Y esta organización me ayuda a que la información sea transmitida con una fidelidad espacial. Eso quiere decir que es acusado el grado de sensibilidad topográfica, por así decirlo, o más bien voy a poder distinguir con bastante exactitud, muy bien, si la información es transmitida por este sistema columna dorsal lemnisco-medial, donde están haciendo mi estímulo. Es decir, si yo, por ejemplo, me pican el dedo, pican mi dedo, las señales, si son transmitidas por el sistema columna dorsal lemnisco-medial, yo voy a poder distinguir, voy a poder definir con extremada exactitud cuál es la zona, bueno, más bien, primero, cuál es la mano que me picaron, segundo, cuál es el dedo que me picaron, y tercero, cuál es la zona específica del dedo donde me están picando, gracias a esta relación que hay, o esta organización que hay de las fibras. Y bien, una vez que ya hablamos de la sensibilidad, pues prácticamente ya dijimos que lo medial, que va a corresponder en la protuberancia, o más bien a nivel, del bulbo raquídeo de la médula oblongada al núcleo grácil, nos va a integrar la información de los segmentos corporales inferiores, de las raíces nerviosas, en este caso torácicas sacras, lumbares, y con respecto al núcleo cuneiforme, las señales que vengan de los segmentos superiores corporales, en este caso los 6 primeros segmentos torácicos, todos los cervicales y bueno, obviamente de extremidades superiores, nos estamos refiriendo también a estas. Pero entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo, o más bien cómo se va a integrar la información de la sensibilidad de la cara? Y para eso tenemos que recordar al nervio trigémino, nuestro nervio trigémino, que ya sabemos que es prácticamente el que nos va a recoger toda la sensibilidad de la cara a través de sus 3 ramas, ¿no? La oftálmica, la maxilar y la mandibular. Entonces, a través de estas 3 ramas sabemos que se integran y pues conforman el ganglio semilunar, o también, ganglio del trigémino o ganglio semilunar. Y bueno, a partir de este pues van a ingresar a la protuberancia, que la representamos aquí. Este es nuestro puente o protuberancia. Y en la protuberancia, en la parte posterior, va a estar el núcleo sensitivo principal del trigémino. Y a este nivel, las fibras trigeminales que recogen la sensibilidad de la cara se van a decusar igual y van a ascender igual por los lemniscos mediales. En este caso van a decusar y van a ascender por los lemniscos mediales igual
de igual manera que lo hacen estas fibras provenientes de grácil y cuneiforme, igual hacia el complejo ventrobasal del tálamo, conformando lo que son, vamos a dibujarlo aquí punteada, las fibras trigémino-talámicas. Fibras trigémino-talámicas. Entonces, de igual forma, me están integrando la sensibilidad de la cara. Entonces ya tenemos que las fibras trigémino-talámicas pues me llevan la sensibilidad de la cara. En cuanto a las fibras provenientes de grácil, me llevan la sensibilidad de los segmentos corporales inferiores. Y la información que se integra a nivel del núcleo cuneiforme me lleva la sensibilidad de los 6 segmentos, los primeros 6 segmentos torácicos superiores, todos los cervicales. ¿Ok? Entonces aquí sí ya tenemos prácticamente la sensibilidad de la totalidad del cuerpo. Y habíamos dicho que esto con respecto a pues la rama medial que se origina de nuestra célula que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, que tiene esta rama lateral. A partir de estas ramas laterales es que se origina todo esto que acabamos de ver. ¿Y qué pasa con las ramas laterales? Bueno, pues las ramas laterales van a terminar a nivel local, es decir, en la misma médula espinal. Puede ser tanto en las astas posteriores, también en las astas anteriores, integrando algunos reflejos locales o reflejos intersegmentarios entre las neuronas de los segmentos de la médula espinal. Entonces esta rama lateral va a penetrar igual y puede hacer sinapsis con neuronas locales, igual que está en la médula espinal. Puede también dar origen o sinapsis con otras neuronas que igual se van a terminar incorporando en la columna dorsal, o incluso puede dar origen a neuronas que se integren con otras neuronas para integrar los fascículos espinocerebelosos, que los vamos a ver después cuando empecemos a ver las funciones motoras cerebelosas o las funciones del cerebelo. Bueno, ahora ya dejamos bien en claro que estas señales provenientes de los receptores somatosensitivos, sensitivos que tenemos en la superficie corporal, su objetivo, o más bien la finalidad de esto, es que lleguen a la corteza que se encarga pues de la parte sensitiva, en este caso la corteza somatosensitiva, lo que es el área somatosensitiva primaria y el área de asociación somatosensitiva. Hay un área de asociación somatosensitiva secundaria, pero los principales se podría decir que son la corteza somatosensitiva 1 o primaria y el área de asociación somatosensitiva. Entonces vamos a hablar más a detalle de esta corteza somatosensitiva, y es que en lo que es el área de asociación, área somatosensitiva primaria, que son, ya sabemos, el área 3, 1 y 2 de las áreas de Brodmann, que corresponden al mapa de Brodmann. Hay una representación que ya lo conocemos, que es el homúnculo sensitivo de Penfield. Hay un homúnculo motor, un homúnculo sensitivo. En este caso estamos hablando de la parte aferente, por lo tanto nos vamos a referir al homúnculo sensitivo. Y hay una representación topográfica de las distintas regiones del cuerpo. Entonces, cuando llegan aquí las fibras al tálamo y mandan sus proyecciones hacia la corteza, pues dependiendo desde dónde provengan las fibras, se van a ir a cada uno de sus objetivos o representaciones topográficas de donde estén representados en la parte específica de donde estén representados en la corteza. En este caso podemos ver que algunas áreas, como ya lo sabemos, están representadas por regiones mayores, por ejemplo en este caso los labios, o por ejemplo el dedo pulgar, e incluso los genitales. En general la cara también están representadas por zonas o regiones pues bastante prominentes o que abarcan una región de la corteza somatosensitiva bastante amplia, y esto se correlaciona directamente obviamente con el grado de sensibilidad, es decir, que entre mayor sea el área representada por cada región, pues mayor va a ser la sensibilidad. Por eso los labios, que sabemos y podemos sentir que son altamente sensibles, tienen esta representación o tienen una región amplia dentro del área somatosensitiva. Y esto también va a tener una correlación directa con el número de receptores sensitivos que tengamos en este caso, por ejemplo, en los labios. Sabemos, ya habíamos mencionado que, por ejemplo, los labios es una zona donde, por ejemplo, pueden abundar
los corpúsculos de Meissner, que son importantes para detectar el tacto y la vibración, o incluso también discos de Merkel también podemos tener, pero sobre todo, por ejemplo, corpúsculos de Meissner, que son los que tenemos en los labios, que nos sirven para detectar el tacto. Pues por eso tiene una representación bastante amplia en este homúnculo, en este mapa sensorial sensitivo de Penfield. Ahora, esta corteza, la corteza sensitiva, tenemos, ya les había mencionado, el área somatosensitiva primaria, tenemos un área somatosensitiva secundaria, y en la región parietal posterior vamos a tener al área de asociación somatosensitiva, que corresponde a las áreas 5 y 7 de Brodmann. Áreas 5 y 7 de Brodmann son las áreas de asociación somatosensitiva. Y estas áreas de asociación vamos a ver posteriormente que tienen una función o tienen un mecanismo mucho más complejo del que tienen las áreas somatosensitivas, el área somatosensitiva primaria. Vamos a ver que dentro del área somatosensitiva primaria podemos ver en esta imagen que hay una representación a nivel general o bastante generalizada, es decir, no tan específica, de más o menos las regiones a nivel topográfico, a nivel regional, que se están representando a lo largo de estas áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, como lo podemos ver aquí. Este es el área 3, este es el área 1 y este es el área 2. Dentro de esta corteza somatosensitiva primaria, esta área somatosensitiva primaria, vamos a ver que la disposición o la manera en la que se encuentran las neuronas es en columnas verticales, es decir, de esta manera. Cada columna vertical va a tener aproximadamente un diámetro que va desde los 0.3 hasta los 0.5 milímetros, y cada una de estas columnas va a tener aproximadamente 10.000 somas neuronales. 10.000 somas neuronales. Cada una de estas neuronas que se encuentran a lo largo de las 6 capas de la corteza, sabemos que tenemos 6 capas en nuestra corteza cerebral, que van desde la capa más superficial, que es la 1, hasta la capa más profunda, que es nuestra capa 6 de nuestra corteza, y sabemos que las señales entrantes se van a dar en la capa número 4. Entonces, a nivel de la capa número 4 de nuestra corteza cerebral, en lo que son las columnas verticales, vamos a poner aquí columnas verticales. Entonces, ¿cómo funcionan o cómo se dispone? ¿Cuál es la organización neuronal de la corteza somatosensitiva? Pues se dispone o se organiza en columnas verticales. Estas columnas verticales, en lo que es la capa 4, van a funcionar de manera independiente, es decir, cada una pues va a tener sus somas neuronales dentro de cada columna, y ya a niveles más superiores, en lo que son pues la capa 1, la capa 2, la capa 3, la capa 5 y la 6, ya van a tener más interacciones entre sus neuronas, ya va a haber más asociación de señales, más sinapsis que van a integrar pues otro tipo de información, y van a servir para distintas funciones a nivel sensitivo. Las señales entrantes, como ya vimos, entran en la capa 4 y ya de ahí se dirigen hacia las zonas más superficiales de la corteza, y también mandan algunas eferencias hacia niveles más profundos de la corteza. Y vamos a ver que dentro de la corteza sensitiva o el área de asociación somatosensitiva primaria, conforme vayamos yéndonos hacia atrás, es decir, de esta manera, en lo que corresponde hacia el área 3 de Brodmann específicamente, dentro de las primeras columnas de las regiones más anteriores de esta área 3, las primeras columnas van a detectar lo que es dentro de esta corteza somatosensitiva primaria, lo que corresponde a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. En lo que respecta al área 3 de Brodmann, vamos a ver que las columnas que se encuentran en la zona más anterior de esta área 3 de Brodmann van a responder a receptores que se encuentran a nivel profundo, es decir, a nivel
de las articulaciones, de los tendones y de los músculos, que son receptores de estiramiento, es decir, son mecanorreceptores. Entonces, dentro de esta región anterior del área 3 se van a encontrar sobre todo neuronas que responden a los mecanorreceptores. Mecanorreceptores. ¿Y por qué las más anteriores? Bueno, porque de aquí sabemos que esta, que es nuestra cisura central, que nos separa prácticamente la corteza motora de la corteza sensitiva, de aquí estas neuronas que se encuentran en las primeras columnas del área somatosensitiva van a mandar eferencias hacia el área motora. Entonces, ya que sabemos que tenemos mecanorreceptores provenientes específicamente de nuestros receptores de estiramiento muscular, tendinoso y articulares, pues obviamente nos está integrando señales hacia la corteza motora, para que de aquí de la corteza motora pues sabemos que las neuronas motoras pues obviamente vayan a inervar los respectivos fibras musculares. Entonces son señales pues de integración que van a entender mejor cuando veamos ya las funciones motoras o la parte motora del sistema nervioso. Y conforme nosotros, al revés entonces, ahora nos vamos alejando, nos vamos haciendo de una manera más posterior en esta área 3, conforme vayámonos haciéndonos más hacia atrás, vamos a ver que los receptores van a responder cada vez a señales de adaptación más lenta, es decir, a un nivel pues intermedio, por así decirlo, responden más a pues lo que sería ya tacto, presión, y las más posteriores de esta área 3 a la presión profunda, es decir, señales de adaptación lenta. Adaptación lenta. Entonces, entre más anteriores estemos nosotros en nuestra área 3 de Brodmann, pues las neuronas que se encuentran dentro de estas columnas verticales van a responder a señales de adaptación rápida, como lo son señales que provienen de los mecanorreceptores de estiramiento, ya lo sabemos, de las articulaciones, y conforme nos vayamos haciendo más posterior o nos vayamos haciendo más hacia atrás sobre esta área 3 de Brodmann, los receptores o más bien las neuronas que se encuentran dentro de estas columnas verticales de nuestra área 3 van a responder cada vez o progresivamente a receptores de adaptación más lenta conforme nos vayamos haciendo más hacia atrás. En este caso, los que se encuentran en las partes más posteriores, receptores de adaptación lenta, que nos sirven para detectar una presión constante sobre la piel. Pero en general, bueno, toda nuestra corteza somatosensitiva está dispuesta en, ya lo vimos, columnas verticales, y cada una de estas columnas verticales se va a dedicar a recibir o a detectar un tipo de modalidad de sensación, es decir, mientras tenemos columnas para la vibración, tenemos columnas para la presión, tenemos columnas para el tacto, tenemos columnas para pues otro tipo de presión un poco más profunda, para la sensación de peso y así sucesivamente. Y esta básicamente sería la forma en la que se integran las señales a nivel ya de la corteza, donde vemos que entonces la fidelidad espacial topográfica que se puede confiar en esta sensibilidad o en esta fidelidad espacial en el sistema columna dorsal lemnisco-medial. La fidelidad espacial viene determinada desde los primeros segmentos entrantes, desde donde entran las fibras sensitivas a la médula espinal, donde los segmentos corporales inferiores están representados por la parte medial de nuestro cordón posterior y los segmentos corporales superiores se van haciendo más laterales, en las partes laterales de nuestro cordón posterior. Después en grácil y cuneatus, grácil pues las porciones inferiores, cuneatus o cuneiforme las porciones superiores. Después se invierten por el giro que dan o más bien por la decusación, pero finalmente siguen manteniendo esa organización topográfica, esa organización espacial de las fibras. Aquí grácil pues está integrando igual a nivel del mesencéfalo, en el lemnisco medio ya, la parte lateral está integrando las señales de los centros corporales inferiores o de las porciones corporales inferiores, cuneiforme de las porciones corporales superiores, hasta nivel cervical. Ya después entran las fibras trigeminotalámicas, igual que se decusan a nivel de los lemniscos, formando las fibras trigeminotalámicas, y a nivel del tálamo igual el segmento lateral del complejo ventrovasal, que es el área de integración o el área de relevo sensitivo en el tálamo.
Las partes laterales o las regiones laterales de este complejo ventrovasal están recibiendo la información de regiones corporales inferiores y las mediales de regiones corporales pues superiores, que corresponden a las que vienen desde el núcleo cuneiforme. Y de aquí se envían las proyecciones hacia la corteza cerebral, donde ya vimos que también tiene una acusada organización topográfica o regional, dependiendo de dónde vengan las fibras. Y aquí nos representa más o menos esta organización dentro, o bueno, más bien gracias a lo que es el homúnculo sensitivo de Penfield, donde vemos que las áreas que tienen o que ocupan una región más grande dentro de este homúnculo sensitivo son las áreas que tienen más receptores sensitivos y por lo tanto tienen una mayor sensibilidad y por eso tienen una mayor representación dentro de este homúnculo sensitivo. Y aquí vemos un corte, bueno, más bien una imagen que nos representa la distribución topográfica o la distribución espacial más a nivel general. Y aquí cómo es que funciona la corteza, o más bien cómo es que se organiza en columnas y que cada columna está recibiendo una modalidad de sensación diferente, en donde la capa 4 funciona más que nada a niveles separados, donde cada columna es independiente, y ya en las otras capas estas neuronas se van a juntar o van a hacer más sinapsis para integrar más señales. Entonces la única capa donde funcionan prácticamente de manera independiente es en la capa donde entran las señales, que es en la capa 4, y ya a otros niveles ya se van haciendo sinapsis y funcionan más bien ya como un todo estas columnas, pero en sí cada columna va a recibir información de receptores sensitivos diferentes para integrar una modalidad o recibir una modalidad de sensación distinta. Y conforme estemos en regiones más anteriores, responden a receptores o a mecanorreceptores, que son receptores de adaptación rápida, como los de estiramiento de las articulaciones, y hacia regiones más posteriores del área 3 de Brodmann, cada vez van respondiendo a receptores de adaptación más lenta hasta llegar a las zonas más posteriores, que se ocupan de distinguir la presión constante, la presión más profunda que está siendo aplicada sobre la piel u otros tejidos. Y bueno, si el área somatosensitiva primaria, áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, se encargan ya de recibir estas fibras finales que vienen desde el tálamo, entonces son proyecciones tálamo-corticales y ya se encargan de interpretar la información, y por lo tanto es que podemos percibir las sensibilidades somáticas, en este caso el tacto. ¿De qué se encarga el área somatosensitiva o área de asociación somatosensitiva? Pues que se corresponde al área 5 y 7 de Brodmann. Se van a encargar, nos dice el Guyton y nos dice todas las bibliografías, que se encargan de interpretación de significados más profundos de la información sensitiva. De hecho, dice que cuando, por ejemplo, ciertas áreas de estas áreas somatosensitivas de asociación, que son las 5 y 7, cuando se estimula cierta región de estas áreas 5 y 7 en un sujeto, el sujeto es capaz de percibir formas o texturas bastante características. Por ejemplo, como si estuviera tocando la superficie de una pelota o cualquier forma de algún objeto, sin que pues este esté realmente sosteniendo una pelota o esté realmente sosteniendo un objeto, sino que la estimulación de ciertas regiones dentro de esta área de asociación somatosensitiva desencadena sensaciones pues reales, entre comillas, porque no son reales, pero desencadena la percepción de que se está tocando texturas u objetos específicos. Y esto es porque el área de asociación somatosensitiva se va a encargar, o más bien recibe aferencias de lo que es el área de asociación el área somatosensitiva primaria, para recibir aferencias de aquí. También va a recibir aferencias de los núcleos ventrovasales del tálamo. Entonces desde acá, de los núcleos ventrovasales del tálamo, desde acá más bien, de los núcleos ventrovasales del tálamo, que es donde hacen relevo estas fibras somatosensitivas. También de otras zonas talámicas, incluso también de lo que es la corteza visual, e incluso también de lo que es la corteza auditiva. Entonces, esta área
de asociación somatosensitiva va a integrar las distintas aferencias que le estén llegando de distintas zonas, de distintas áreas de Brodmann, en este caso sobre todo las que son áreas sensitivas, como ya son la visual, la auditiva, las zonas, o bueno, el complejo ventrobasal del tálamo, y las va a integrar para darles o develar un significado. Pero como estas señales vienen de distintas partes, pues tienen un significado más profundo, un significado más complejo que nos va a ayudar a develar o nos va a ayudar a interpretar el área de asociación somatosensitiva. Por eso el área de asociación somatosensitiva, su funcionamiento o el mecanismo fisiológico, más bien su estructura y también el mecanismo por el cómo se integra y cómo funciona, es mucho más complejo que el que se presenta en el área somatosensitiva primaria. En este caso, bueno, por ejemplo, nos habla de que si a un sujeto sufre una resección o se le resecciona el área de asociación somatosensitiva, es decir, solo de un lado, pierde la capacidad de reconocer objetos u otras formas complejas que son percibidas por el lado opuesto del cuerpo, es decir, por el lado contrario al que se le reseccionó esta área de asociación. Si le reseccionamos el área de asociación somatosensitiva derecha, pues va a perder la capacidad de reconocer de distinguir los objetos y las formas, en este caso, del lado izquierdo. Entonces va a causar un fenómeno que es llamado amorfosíntesis. Entonces, ¿qué causa la resección del área de asociación somatosensitiva? Pues amorfosíntesis de la parte contralateral a la resección. Entonces, también lo que causa es que el sujeto, también al reseccionar esta área o esta parte de la corteza, va a perder la capacidad, o más bien se va a olvidar de que la parte contralateral a la resección existe, es decir, la misma parte de su cuerpo, es decir, en este caso la parte izquierda, porque reseccionamos la área somatosensitiva de asociación derecha, se va a olvidar de que la parte izquierda de su cuerpo existe. Por lo tanto, va a hacer caso omiso de ella e incluso pues va a olvidarse totalmente de ella. Entonces es algo pues bastante característico, además de causar también la condición llamada amorfosíntesis. Bien, entonces prácticamente ya abarcamos todo lo que tendríamos que abarcar de lo que es el sistema columna dorsal lemnisco-medial, y ya hablamos a su vez de la corteza o más bien del área de asociación somatosensitiva primaria y del área de asociación somatosensitiva o área de asociación somestésica. Ya para terminar con esta parte del sistema de columna dorsal lemnisco-medial, al principio del video les mencioné dos características bastante importantes de este sistema columna dorsal lemnisco-medial. Una era que las fibras o la información sensitiva que proviene de los segmentos corporales y que son llevadas por medio de este sistema va a ser transmitida hacia el encéfalo de una manera bastante rápida por las fibras mielínicas grandes que ocupa este sistema. Y otra característica que les mencioné es el acusado grado de organización o de percepción espacial que tiene las sensaciones al momento de ser llevadas por este sistema columna dorsal lemnisco-medial. Esto, como ya lo comentamos varias veces, por la organización topográfica o por la organización de las fibras que van entrando desde las porciones más inferiores hacia las porciones más superiores, y que esta organización o esta distribución espacial de las fibras se mantiene incluso ya a niveles de la corteza. Pero ¿cómo va a ser posible que yo pueda, ya habíamos mencionado al principio, una capacidad de este sistema columna dorsal lemnisco-medial de llevar o de transmitir información de lo que denominamos percepción o distinción entre dos puntos? Discriminación entre dos puntos también, que va a estar dada por este mecanismo que es la inhibición lateral. Entonces la discriminación entre dos puntos, que forma parte de la vía epicrítica y que solo va a poder ser llevada por el sistema columna dorsal lemnisco-medial. La discriminación entre dos puntos está dada podemos discriminar entre dos puntos gracias al fenómeno de inhibición lateral, que como vemos aquí dice, acentúa el grado de contraste en el patrón espacial percibido. Además de que la sensación las
distintas sensaciones en los segmentos corporales son bastante distinguidas espacialmente gracias a esta organización espacial, también lo que nos va a ayudar principalmente es la inhibición lateral. ¿Y cómo va a funcionar? Ya habíamos visto que todas las neuronas puede ser que exciten y que a la vez inhiban otras neuronas. En este caso, una neurona de entrada va a excitar a una segunda neurona de salida, pero a la vez una rama colateral va a estar excitando otra neurona, pero en este caso una neurona de tipo inhibitorio. ¿Ok? Entonces esto es una neurona de tipo inhibitorio, una neurona excitatoria, también es otra neurona excitadora. Entonces esta vía es excitadora, ¿no? Desde la neurona de excitación, de neurona de entrada, excita una segunda neurona, también de excitación, pero a su vez una rama va a excitar una neurona de inhibición o una neurona inhibidora. Y esta neurona inhibidora se va a encargar de inhibir neuronas, o más bien fibras vecinas, ¿ok? Entonces va a estar inhibiendo fibras vecinas. Supongamos que esta es otra neurona de excitación, pero obviamente al ser inhibida, pues no va a poder transmitir ningún estímulo, ningún potencial de acción. Y estos fenómenos o estos patrones de inhibición lateral los tenemos en cada segmento donde hace sinapsis nuestro sistema columna dorsal lemnisco-medial. En este caso, nuestra primera sinapsis la tenemos a nivel de nuestro bulbo raquídeo o nuestra médula oblongada, en lo que son los núcleos grácil y cuneiforme. Esta es nuestra primera sinapsis, de aquí nacen las neuronas de segundo orden. Y nuestra segunda sinapsis la tenemos a nivel del complejo ventrovasal, que es la zona de relevo sensitivo en el tálamo, donde nacen las neuronas de tercer orden y son proyectadas hacia el área somatosensitiva. Entonces, en cada segmento donde hace sinapsis nuestro sistema columna dorsal lemnisco-medial, vamos a tener estas estructuras, o más bien estos circuitos de inhibición lateral, donde la información va a tener un acentuado grado de interpretación espacial o de distinción espacial entre dos puntos, gracias a esta excitación de neuronas inhibitorias que lo que hacen es inhibir neuronas adyacentes, es decir, al inhibir neuronas adyacentes está inhibiendo neuronas sensitivas de segmentos corporales adyacentes a la zona de estimulación. Para entender mejor esto, vamos a poner un ejemplo. En este caso vamos a poner un dedo de la mano, ¿no? Que sabemos, y que ponen muchísimo el ejemplo, de que si yo pico un dedo de una mano con dos alfileres, vamos a ser capaz de distinguir que son dos puntos de contacto diferentes, siempre y cuando la separación sea mayor a 0.2 milímetros. Perdón, 2 milímetros. Entonces, siempre y cuando la separación de estos dos pinchazos, de estos dos piquetes, sea de 2 milímetros o más, vamos a poder distinguir, vamos a poder saber que son dos puntos, que de hecho es una prueba para la función, una prueba de función neurológica, en este caso de integración sensitiva, que se hace, que es que el sujeto con los ojos cerrados, nosotros lo picamos con dos objetos o en dos puntos distintos de su dedo y nos tiene que decir si siente un piquete o si siente dos. En este caso, mientras la separación sea mayor de 2 milímetros o de 2 milímetros, el sujeto tiene que percibir que son dos puntos de contacto con la piel. Pero, por ejemplo, en zonas donde hay menos inervación, como por ejemplo la espalda, vamos a poner una espalda, como la inervación sensitiva o los receptores sensitivos no son abundantes en estas zonas, pues los diferentes puntos en los que se tendría que hacer contacto para que el sujeto se dé cuenta de que son dos puntos de contacto distintos es aproximadamente de 3 a 7 centímetros. Entonces, la separación de los dos puntos de contacto tiene que ser de 3 a 7 centímetros para que el sujeto se dé cuenta de que está siendo tocado en dos puntos diferentes de la piel. Y bueno, entonces vamos a tener
en el caso del dedo, que las fibras sensitivas pues van a inervar los distintos segmentos de nuestro dedo. Y en este caso, cuando llegan ya a nivel de la primera sinapsis, que en este caso sería los núcleos grácil y cuneiforme, aquí tenemos que las fibras pues penetran en el asta dorsal, como ya lo vimos de este lado, y suben hasta los núcleos grácil y cuneiforme. Entonces, en cada punto de la sinapsis donde se encuentran las neuronas de segundo orden, obviamente estas fibras entonces van a tener ramas colaterales que van a inhibir las neuronas vecinas, ¿ok? Entonces, al inhibir la neurona vecina, esta neurona que está siendo inhibida, pues entonces soy capaz, aquí está mi otra sinapsis, entonces esto ocurre a nivel de la primera sinapsis, que ocurre en los núcleos cuneiforme y grácil respectivamente. Cuando yo inhibo mi neurona adyacente, mi neurona vecina que está inmediatamente al lado de mí, voy a ser capaz de distinguir que estos dos puntos son diferentes, que estos dos puntos de contacto son diferentes. Caso contrario ocurre aquí en la espalda, donde pues la inervación no es tanta, entonces obviamente los receptores sensitivos están más separados entre sí y por eso no tengo un grado tan acusado de percibir, no tengo una capacidad de percibir o de tener una discriminación entre dos puntos tan acusada como la que tengo en zonas altamente inervadas, como ocurre en las yemas de los dedos o incluso, por ejemplo, en los labios. Entonces, gracias a la inhibición lateral, en donde una neurona de excitación excita una neurona intermediaria que es una neurona inhibitoria, y esta neurona inhibitoria inhibe mi neurona vecina, mi neurona adyacente, que inerva un segmento corporal adyacente a la neurona principalmente excitada. Gracias a esto voy a tener un grado acusado de la percepción del patrón espacial. Entonces ya, finalmente, para terminar con el sistema columna dorsal lemnisco medial, ya vimos que toda la vía epicrítica, donde lleva pues tacto fino, la sensación de peso también, y la vibración, que ya vimos que la vibración está, o más bien es percibida gracias a receptores de adaptación rápida, como por ejemplo los corpúsculos de Pacini, que perciben llevan información de vibración de alta frecuencia, corpúsculos de Pacini, y los corpúsculos de Meissner de vibración de baja frecuencia, y la vibración va a ser, ya vimos, únicamente transmitida por este sistema columna dorsal lemnisco medial. Y ya únicamente nos faltaría lo que es la propiocepción consciente, que ya vimos que también es parte de la vía epicrítica llevada por el sistema columna dorsal lemnisco medial. Entonces también ya vimos, la discriminación entre dos puntos, que se da gracias a este fenómeno de inhibición lateral, característico también de nuestro sistema columna dorsal lemnisco medial. Entonces ya prácticamente lo que nos falta de este sistema es ver la propiocepción consciente, que en este caso corresponde a la sensibilidad posicional, que vamos a ver, las sensibilidades posicionales, que vamos a ver que tenemos dos grandes, dos tipos de sensibilidad posicional o propiocepción consciente. Una que es la sensibilidad posicional estática, que también, que significa la percepción consciente o la orientación de las diferentes partes del cuerpo. Y la segunda, la sensibilidad de velocidad de movimiento, que también es denominada sinestesia o también propiocepción dinámica. Entonces, primero propiocepción estática y después propiocepción dinámica. Propiocepción estando quieto y propiocepción estando en movimiento, propiocepción dinámica o también sinestesia. Entonces, esta modalidad de sensación va a estar también
llevada gracias a nuestro sistema columna dorsal, lemnisco medial. ¿Y cuáles van a ser los receptores que capten este tipo de información? La sensibilidad, o en este caso de la sensibilidad posicional estática, es decir, la percepción de nuestras distintas partes del cuerpo, va a depender de los grados de angulación articular que tengamos en un momento determinado. Grados de angulación articular. ¿Y cuáles van a ser los receptores capaces de percibir este grado de angulación articular? Pues en este caso los vamos a ver mejor cuando ya entremos a la parte motora, pero van a ser los usos musculares, que ya están algo familiarizados con estas estructuras, ya lo vieron en histología. Y otro tipo de receptores que nos van a ayudar a medir el grado de angulación articular, ya habíamos dicho al principio que las terminaciones de Ruffini son receptores de presión que nos ayudan, o más bien que están en tejidos profundos, articulares, en este caso también en tendones y en músculos, en tejidos profundos, sobre todo en articulaciones, que nos van a ayudar también a determinar el grado de angulación articular. Y en situaciones de estiramiento extremo, en donde también una angulación extrema de las articulaciones nos causa estiramiento de la piel o de tejidos suprayacentes, también nos van a ayudar los corpúsculos de Pacini. Entonces, todos estos receptores, su integración o su función conjunta, funcionando como un grupo de receptores, van a ayudar a medir los grados de articulación, o más bien los grados de angulación articular. Y al yo percibir los grados de angulación articular, voy a ser capaz de distinguir o de ser consciente de la posición estática que yo tenga en un momento determinado. En cuanto a la sinestesia o propiocepción dinámica, también los receptores que nos van a ayudar principalmente van a ser tanto los corpúsculos de Pacini en tejidos suprayacente, como los usos musculares en tejidos pues más profundos, como en este caso los músculos como tal, los tendones. Y bueno, tanto los corpúsculos de Pacini como los usos musculares están especializados en la detección de una velocidad rápida de cambios. Entonces, al ser receptores rápidamente adaptables, tanto los usos musculares como los corpúsculos de Pacini me detectan cambios en la intensidad del estímulo, en este caso cambios en la velocidad, por lo tanto van a ser los principales para determinar mi sensibilidad de velocidad de movimiento o mi propiocepción dinámica. Mientras que también los usos musculares, como las terminaciones de Ruffini, van a ser los principales, gracias a la percepción de los grados de angulación articular, en determinarme la sensibilidad posicional estática o propiocepción estática. Y de esta manera terminaríamos lo que es ya el sistema columna dorsal lemnisco medial. Bien, para finalizar el video vamos a ver ahora lo que corresponde al sistema anterolateral o vía anterolateral, que es la segunda vía alternativa por la cual pueden ascender nuestras sensibilidades somáticas, sobre todo lo que corresponde a tacto grueso para fines de este video. Y también vamos a ver que estas fibras llevan información de dolor y temperatura, lo que denominamos termoalgesia, pero no las vamos a mencionar aquí, ya que se van a ver en el próximo video. Entonces, para empezar, bueno, la mayor parte de la información la sacamos del sistema columna dorsal lemnisco medial. Y para fines del sistema anterolateral solo vamos a mencionar su recorrido y las características que lo diferencian del primero, del sistema columna dorsal lemnisco medial, porque realmente no hay mucho que rescatar sobre este sistema, ya que solo lleva, como ya les dije, tacto grueso, y dolor y temperatura lo vamos a ver en el próximo video. Entonces aquí tenemos igual las raíces que van a venir sensitivas desde los distintos segmentos corporales. Aquí tenemos segmentos corporales inferiores, segmentos corporales superiores, ambos inervados por una fibra nerviosa sensitiva, cuyo cuerpo celular se encuentra en los ganglios de la raíz dorsal, va a penetrar en el asta dorsal de la médula espinal. Y aquí esta es la primera diferencia que tiene con el sistema de la columna dorsal,
donde aquí la primera sinapsis va a estar dada a nivel de el asta dorsal. Específicamente, las neuronas que van a originar esta vía anterolateral se van a encontrar en las láminas 1, 4, 5 y 6 del asta dorsal, que son las láminas de Rexed. Inmediatamente, al hacer sinapsis, sus fibras se van a decusar por la comisura anterior, es decir, anterior al acueducto, y van a ascender. Esta es otra diferencia, donde vamos a ver que las fibras que integran la vía anterolateral no van a tener esta acusada organización o este acusado patrón de distinción espacial como lo tenía el sistema de la columna dorsal. No va a tener una organización y por lo tanto no nos va a permitir, si las señales somatosensitivas suben por este sistema anterolateral, no vamos a tener una capacidad de diferenciación espacial lo suficientemente buena como la tendríamos si las señales ascendieran por el sistema de columna dorsal, precisamente por esta entre comillas, poca organización espacial de las fibras que integran la vía anterolateral. Vemos que van a ascender. Aquí hay que mencionar que cuando se decusan van a ascender formando lo que son los fascículos espinotalámicos, que van a ascender, como su nombre lo dice, hasta el tálamo. Pero aquí antes hay que mencionar que el sistema o la vía anterolateral tiene dos principales porciones o dos principales sitios en donde va a terminar, a diferencia del sistema de columna dorsal, que ya vimos que tenía un solo objetivo, una sola zona donde iba a hacer relevo sensitivo, donde era el complejo ventrobasal del tálamo. Esa es la única zona en la que terminaban las fibras del sistema de columna dorsal, y ya de ahí las fibras tálamo-corticales, pues como su nombre lo dice, se proyectaban hacia la corteza, específicamente área 3 unidos de Brodmann, corteza somatosensitiva o área somatosensitiva primaria, y área de asociación somestésica, áreas 5 y 7 de Brodmann. En este caso, la primera terminación que vamos a tener en la vía anterolateral son los núcleos de la formación reticular. Ya sabemos que la formación reticular se encuentra a lo largo de todo nuestro tallo encefálico o tronco encefálico. Por eso tenemos aquí fascículo espinorreticular, porque de aquí van saliendo fibras colaterales que van dando sus ramas y van haciendo sinapsis en los núcleos de la formación reticular. Y estas ramas que salen para hacer sinapsis en los núcleos de la formación reticular van a contener sobre todo información de dolor, pero lo vamos a ver más a detalle el siguiente video. Las fibras que se siguen van a ascender hasta llegar al tálamo, van dando sus ramas hacia la formación reticular, pero en sí suben hasta el tálamo, igual a lo que es el complejo ventrovasal, de igual forma que el sistema columna dorsal lemniscomedial ventrovasal, y también los núcleos intralaminares. Entonces prácticamente tiene tres zonas donde terminan estas fibras de la vía anterolateral. La primera, los núcleos de la formación reticular, que llevan sobre todo información de dolor, o más bien las fibras que hacen sinapsis en estos núcleos de la formación reticular llevan información de dolor, el complejo ventrovasal y los núcleos intralaminares. Hay que mencionar que muchas de las fibras que llevan dolor va a haber proyecciones que salgan desde los núcleos de la formación reticular hasta los núcleos intralaminares del tálamo, que también estas vías secundarias del dolor las vamos a revisar en el próximo video. Y ya de aquí, una vez en la zona de relevo sensitivo talámico, pues las fibras igual se van a proyectar hacia la corteza sensitiva. Las fibras que terminan en el complejo ventrovasal van a llevar sobre todo información de tacto. ¿Pero qué? Tacto grueso. Entonces recordemos que esa es la gran diferencia entre el sistema columna dorsal lemniscomedial y esta vía anterolateral, donde la vía anterolateral lleva el tacto grueso y el sistema de la columna dorsal lleva el tacto fino y vibración, porque tiene una alta capacidad de transmitir señales repetitivas, como lo son las vibraciones. Entonces esas son transmitidas por el sistema de columna dorsal, y las vías, o más bien la información que no requiere un acusado grado de localización o de organización espacial, como por ejemplo el tacto grueso o sensaciones como el dolor, incluso también la temperatura, sensaciones sexuales que no necesitan una localización espacial acusada o estricta, son transmitidas por el sistema anterolateral. El claro ejemplo es el tacto grueso, o también el dolor y la temperatura, la termoalgesia.
Y de hecho, para terminar ya, vamos a ver esta tabla que les había comentado, donde nos mencionan las modalidades de sensación que son llevadas por cada sistema. En este caso, sistema de columna dorsal lemniscomedial, sensaciones de tacto que requieren alto grado de localización, es decir, tacto discriminativo. Sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una fina gradación de intensidades, también se refiere pues al tacto fino. Sensaciones fásicas como las vibratorias, entonces recordemos que la vibración únicamente, se los vuelvo a repetir, se transmite por el sistema columna dorsal lemniscomedial. Entonces tacto fino y vibración, sistema de la columna dorsal. Sensaciones que indiquen movimiento contra la piel, igual a esto nos ayudan los mecanorreceptores o más bien los receptores táctiles, sobre todo lo que son los corpúsculos de Meissner y también los discos de Merkel. Las sensaciones posicionales de las articulaciones, lo que mencionábamos que era la propiocepción tanto estática como dinámica, en los que nos van a ayudar los usos musculares y también los corpúsculos de Pacini, así como las terminaciones de Ruffini. Y por último, las sensaciones de presión relacionadas con una gran finura en la estimación de su intensidad, es decir, presión, pero con un acusado grado de estimación de su intensidad, que recordemos que la presión va a ser medida por receptores de adaptación lenta. Y el sistema anterolateral, que lleva dolor, nocicepción, sensaciones térmicas, la termoalgesia, sensaciones de presión y tacto grosero, tacto grosero, tacto grueso, presión también, sobre todo tacto grosero, con una burda facultad de localización, como ya los dije, no tiene la capacidad de localizar espacialmente los estímulos, como lo tiene el sistema columna dorsal lemniscomedial, sensaciones de cosquilleo y picor también, y sensaciones sexuales. Entonces, relacionándolo con los receptores, las terminaciones nerviosas libres, que les había mencionado que llevan sobre todo dolor y también cosquilleo y picor, van a corresponder la mayoría a las fibras que lleva el sistema anterolateral, es decir, el sistema anterolateral va a integrar información sobre todo provenientes de las terminaciones nerviosas libres. Y recuerden que estas terminaciones nerviosas libres utilizan fibras A delta o fibra C, es decir, fibras mielínicas pequeñas y fibras amielínicas. Y ya transmiten información por medio del sistema anterolateral. Y el resto de los receptores, como los corpúsculos de Pacini, por ejemplo, discos de Merkel, receptores pilosos, etc., transmiten información a través del sistema de la columna dorsal lemniscomedial a través de fibras A-beta, es decir, fibras mielínicas grandes que son capaces de transmitir información de 110 hasta 120 metros sobre segundo incluso. Y esto sería todo de tacto y posición. Recuerden que si tienen alguna duda pueden dejarla en la caja de los comentarios con confianza, y también está el resumen por si no les queda algo claro, el resumen de tacto y posición, que viene el link del archivo de Drive donde vienen todos los resúmenes que hemos hecho de todos los videos que llevamos hasta ahora. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like y compartir este video para que les sea de ayuda a más compañeros. Eso es todo. El próximo video será de termoalgesia, temperatura y dolor, y ya pasaríamos después a ver vía visual. Entonces eso es todo por hoy, espero que les sea de ayuda y que estén muy bien. Muchas gracias.